Os invito a abrir la Escritura, en Lucas, capítulo 2, del 1 al 14, y dice así la palabra del Señor. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Señor, te rogamos que esta tu palabra sea eficaz en nuestras vidas en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre la paz. Te ruego que estés con Juan Marcos, que le des de nuevo, le des la unción del Espíritu Santo, y que él pueda entregar en poder tu palabra y que ella haga el bien para el cual tú la envías. Señor, que nosotros estemos atentos para oír tu voz en la Escritura, nuestra mente abierta para recibir y entender tu palabra, y nuestro espíritu interior predispuesto para obedecer tu voz y cumplirla. Señor, habla, que tu iglesia escucha. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Me vais a permitir 2 minutos de licencia para traeros todo el cariño de la iglesia de San Vicens, de muchos de los miembros que os tocan muy cerca y me han dicho que os dé y os mande ese cariño, aparte también de toda la iglesia. Y pues claro, también la iglesia de Viladecans tiene mucho que ver con la iglesia de San Vicens, puesto que es la iglesia de Viladecans la que siguió la obra después de los hermanos de Mistral durante mucho tiempo, y institucionalmente pues la iglesia lo agradece, pero claro, es que personalmente, claro, podríamos decir que con muchos de los que habéis aquí hay una relación prácticamente de familia, con lo cual os llevamos, tanto Damaris, yo y la iglesia, en el corazón. Y bueno, con Ricard, pues él ha sido muy importante en mi vida ministerial, en mi ministerio y en la FIEIDE, con lo cual, pues bueno, me siento como en casa. Aún así, siempre hay nervios. Pero fijaros, el mensaje que en esta mañana me propuso vuestro pastor, Ricard, es un mensaje que viene como anillo al dedo. Qué fácil, entre comillas, sería hablar de un mensaje de paz en el momento en el que estamos. Y el texto que nos introduce, en verdad es un texto muy corto, lo hemos leído, pero en verdad es el versículo 14 el que nos habla y nos dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Hay versiones, y lo quiero puntualizar, hay versiones que hablan más bien de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Pero hay versiones que hablan y dicen gloria a Dios en el cielo y sobre la tierra paz entre los hombres de su beneplácito. Fijaros que del original griego simplemente una S, que en algunos textos está y en otros no, pues hablan más de eso. Y quizá, os voy a adelantar algo, quizá pues hago esta puntualización porque quizá veremos, no quiero decir vamos a ver porque entonces os coacciono a que lo veáis, pero quizá veremos que la paz de Dios es algo que no está inherente al ser humano. Es algo que recibimos, es un don de Dios. ¿Qué os voy a hablar de paz en esta mañana? Nos viene enseguida a la cabeza por lo menos dos de las guerras más terribles que se están viviendo hoy en día. Pero cuidado, no digo cuidado pero cuidado que es que el mundo está lleno de guerras. Lo que pasa es que recibimos algunas se televisan más, pero bueno, actualmente hay conflictos en África, en muchos países, en Somalia, en Sudán, en Yemen, Etiopía, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Senegal. En estos países hay guerra, igual que en otros sitios. Lo que pasa es que sí que es verdad que da la sensación de que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a que allí siempre hayan guerras y no pidamos por ello. Pero realmente el mensaje de paz ahora en la Navidad es un mensaje que es muy recurrente, y podríamos hablar perfectamente de esto aquí en la iglesia o en la plaza del pueblo o en cualquier auditorio y la gente nos lo aceptaría. Hablar de paz hoy en día es algo que está muy bien. Fijaros, el término paz aparece aproximadamente 100 veces en el Nuevo Testamento. Eso es un hecho que nos tendría que llamar la atención sobre la importancia que tiene la paz, tanto en la comprensión del Evangelio como que tendría que tener en nuestras iglesias. Luego vamos a ir desarrollando esto. Las Escrituras nos dicen que Dios es un Dios de paz, que Cristo es Señor de paz. Todo esto lo encontramos en la Biblia. El profeta Isaías llama al Mesías esperado el príncipe de paz. Y el fruto del Espíritu de Dios es paz, y vivir en el Espíritu es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es algo casual que la palabra paz esté tan reflejada en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. Luego veremos el porqué, yo creo que ya lo sabéis vosotros, no os voy a decir nada nuevo, pero fijaros, el Evangelio de la paz abre la posibilidad de una nueva relación con Dios, que convierte en realidad, en la medida en la que vivimos, en una nueva relación también con nuestros semejantes. En nuestras iglesias, las diferencias, las barreras que separan a muchas personas, como puede ser todo lo que acaba en ismos, nacionalismos, racismos, prejuicios basados en nuestras diferencias de sexo, espíritus de competitividad, dificultades, diferencias culturales, religiosas, sociales. Normalmente todo esto hace o contribuye a actitudes por parte de superioridad de algunas personas o inferioridad por parte de otras. Nos encontramos que cada vez más en nuestras sociedades se nos dice que se ha extinguido la clase media. Aquí en España estamos luchando por eso, pero hay muchos países en los que hay una clase social que tiene todo y otra clase que no tiene nada. Y eso veremos posteriormente, como también está relacionado con esa paz que se nos habla en las Escrituras. Fijaros, la Iglesia posee un legado de paz, pero ese legado de paz no es nuestro, nos lo dejó Jesucristo. Las enseñanzas de Jesús, su vida, su muerte en la cruz, apuntan a un nuevo mandamiento. ¿Lo recordáis? La ley del amor. La ley del amor, que no responde a la violencia con violencia, sino que busca otros valores
que aparecen repetidamente en la palabra de Dios: la humildad, el servicio, la comunidad, la justicia. El nacimiento de Cristo fue un mensaje de paz a los seres humanos. Lo acabamos de leer. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Y también se nos insta a predicar la palabra, que es anunciar el Evangelio de la paz. Lo encontramos en Hechos 10:36. En la Biblia, como hemos dicho ya antes, paz no es simplemente la ausencia de guerra, o de violencia, o de conflictos, o del equilibrio entre partes enfrentadas, ni mucho menos el concepto que tenían en los tiempos de Jesús de paz. Precisamente en los tiempos de Jesús, el Imperio Romano gozaba de la tan famosa Pax Romana. La Pax Romana no era nada más que se nos ha acabado ya el luchar con todos los que nos quedaban ahí, que nos hacían frente, con lo cual ahora hay paz porque no hay ninguna oposición, los hemos destrozado a todos, los hemos sometido a todos. Por supuesto, no tiene nada que ver con la paz que se nos habla en la palabra de Dios. La paz bíblica incorpora ideas positivas de salud, bienestar, prosperidad. Pedro nos lo dice en Primera de Pedro 3:13, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Este concepto de paz que hablamos se basa en la justicia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la democracia, la amistad entre comunidades, pueblos, naciones. No voy a deciros nada raro si echamos una vista al mapa del mundo y vemos en los países donde el cristianismo ha germinado. Quizá ahora nos estamos en el lado opuesto, tanto ha germinado pero son países normalmente donde el cristianismo ha impactado, países en los cuales hay justicia, solidaridad, democracia, igualdad, si se puede llamar así. Pero, aparte de toda esta introducción, ¿qué es lo que contribuye a la paz? ¿Qué es realmente lo que contribuye a la paz? Tenemos que reflexionar sobre las cosas que traen la paz. Una de ellas es, sin duda, la justicia. La justicia trae paz. Fijaros, en Isaías 32:17 se nos dice: el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. La concepción bíblica de la paz, este shalom que encontramos en el Antiguo Testamento, se caracteriza por una relación de bienestar, respeto, justicia del ser humano con Dios y con sus semejantes y con la naturaleza también. Nos habla la palabra de Dios de ello, de acuerdo con la voluntad de Dios, que es el Creador. Sin embargo, muchas veces el ser humano experimenta esa ruptura de un orden saludable que fue Dios el que lo creó. El ser humano causa la ruptura, pero a la vez se convierte también en víctima. Esa ruptura que causó y que causa el ser humano le hace ser víctima a la vez de esa ruptura. El propio Dios se compromete a restablecer la paz en la historia de su pueblo, colocándose al lado de los que sufren y los que son marginados. Jesucristo se puso a nuestro lado. Como dice en Hebreos, se hizo nuestro hermano. Se hizo nuestro hermano, de manera definitiva y suprema. Al mismo tiempo, encontramos personas que quieren que su vida sea transformada, sedientas y hambrientas de justicia, y también personas, como se nos dice en Mateo 5, constructoras de la paz. Pero esa paz, como hemos dicho ya antes, no es algo que nace del ser humano, y es la venida de Cristo la que cumple un papel principal en el plan de Dios para restablecer la paz con el ser humano. No voy a adelantar lo que quizá la persona que le toque hablar de la paz como también como salvación va a hablar, estoy seguro, pero fijaros, simplemente recordar el Salmo 85 que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Nos estamos refiriendo
precisamente a eso. La venida del Señor Jesús es la paz que se pudo fusionar con la justicia. La justicia de Dios nos destrozaría. La justicia de Dios es así. Hay textos en el Antiguo Testamento que a veces son duros, No sé si os acordáis, transportaban el arca, ¡ay, que parece que se cae! He hecho mano para que no se caiga y esa persona murió absolutamente. O sea, dices, hombre, ya, pero lo que quería era salvar el arca. Pero es que Dios es tan justo, tan santo, que es imposible que tenga relación con el ser humano. Pero a través de Jesucristo tenemos esa paz para con Dios. Hemos hecho las paces con Dios. Nosotros no. Cristo ha hecho la paz por nosotros. Palabras del propio Señor Jesús en Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Cristo es aquella ausencia de inquietud espiritual, seguridad de salvación y presencia de Dios en nuestras vidas. Aún sabiendo que nuestro corazón va a estar turbado. Hoy un son en alta esfera. Hoy, ¿cuánto tiempo hacía que no cantábamos un himno? Pero no sé si os acordáis de otro, también, que dice, oh alma turbada y cansada. Y realmente vamos a estar turbados y vamos a estar cansados. Pero el propio Señor nos dice, aunque vais a tener problemas en el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, porque yo os dejo la paz, os doy la paz. En Juan 16, 33 también, palabras del Señor Jesús, nos dice, os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. Y vuelve a lo mismo, en el mundo tendréis tribulación, pero no os desaniméis, yo he vencido al mundo. No sé si cualquiera de las cosas que voy a decir, a mí alguna me suena, las palabras del alpinista que está llegando ya a la cima y anima a su compañero que todavía no ha llegado, oye, que ya está aquí, que ya ha llegado, que tira para adelante, que esto queda poquito. Me ha pasado a mí con el ciclismo, yo soy muy malo, pero siempre si llevas a alguien delante que te dice, venga va, en esta curva ya vemos la cima, ya está ahí la montaña, ya casi has llegado, te da ánimo a seguir hacia adelante. O incluso conduciendo de noche en una carretera que no conoces, las luces del de delante, ¿no?, te dan la seguridad de que vas por el buen camino. Pues es lo que el Señor nos está diciendo. Estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. En el mundo vais a tener tribulación. Luego hablaremos también un poco de la tribulación que vamos a encontrar en el mundo por causa de promover la paz. Pero no os desaniméis, yo he vencido al mundo. Y me gustaría también hablar un poco de un texto que para mí se convierte en uno de los más importantes, hablando de esta paz. Y lo encontramos en Colosenses 3, del 15 al 17, dice, Pablo nos dice, que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, que habite en vosotros la palabra de Cristo, con toda su riqueza, instruíos, aconsejaos unos a otros, con toda sabiduría, cantad salmos, himnos y canciones espirituales, a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Fijaros, en este texto se nos habla de que gobierne en nuestros corazones la paz de Cristo. Pablo no lo dice como consejo, Pablo normalmente era bastante durillo, No nos dice, oye, mira, en todo lo que podáis, si así os aconsejo, no, que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo. Lo dice en imperativo, nos exhorta a que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. No hay sombra de dudas. Pues significa eso, dirigir y decidir. Dirigir
y decidir. Recordemos que en la mentalidad judía el corazón era la parte donde se gestaban los pensamientos y las acciones. La paz de Cristo debe dirigir nuestros pensamientos y dirigir nuestras acciones. Con lo cual podemos decir que la paz de Cristo debe gobernar en nuestra mente. Debe gobernar en nuestra mente. Claro, nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra misión, ¿cuál es? Nuestra misión es dejar que sea así, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y favorecer esa paz. Significa que debemos perseguir un estado de ánimo en el que, a pesar de todas las circunstancias que antes hemos dicho, a pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las adversidades, esa paz de fondo nunca se vaya. Cuidado con eso, ¿eh? No debemos tampoco pensarnos que la paz es algo que fabricamos, ¿eh? Como estos... bueno, no es ahora algo novedoso, pero hay hace mucho tiempo que nos hablan de estos libros y estas frases de autoayuda, ¿eh? Fabrica la paz, está en paz contigo mismo, ¿eh? No nos está diciendo eso. La palabra de Dios no nos está diciendo eso. Nos está diciendo que el origen de la paz está en el acto de creer y confiar en Cristo. Creer y confiar en Cristo continuamente. Continuamente. La palabra continuamente se hace repelente a veces, ¿eh? Cuando te dicen, es que continuamente estás haciendo eso. Hombre, continuamente no. Pero sí, muchas veces. Y nuestra vida debe ser un creer, confiar y meditar en Cristo continuamente. La paz es por eso un regalo que viene de Dios, un regalo que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. Es el sello a nuestra esperanza, a nuestra fe. La enseñanza del versículo que hemos leído, este versículo, significa seguir esa sensación de paz y orden cuando tengamos que tomar una decisión. Y sobre todas las cosas significa que jamás debemos conformarnos con nuestra vida diaria. No podemos pensar en que nuestra vida diaria, en que las situaciones en las que pasamos, en la que nuestra vida, perdonadme que lo diga así, es un asco, pero nos tenemos que conformar con ello. No, en ningún momento. Si esa es la idea que predomina en nuestro corazón, es que hay algo que va mal dentro de nosotros. Hay que sentarse, orar, confesárselo al Señor y empezar a investigar realmente qué es lo que está fallando. Porque nuestra vida no es estamos aquí para sufrir, luego ya estaremos en el cielo con el Señor. Esa no es la paz que Cristo quiere en nuestros corazones. Por eso la paz, o esta paz de la que se nos habla aquí, no puede provenir de nada que sea externo a nosotros, ¿eh? Muchas veces nos pasa, cuando termine este periodo que estoy pasando de estudios que me provoca, cuando termine esta situación, cuando termine este trabajo, entonces alcanzaré la paz. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. No proviene ni del interior de nosotros, ni de lo que hay fuera de nosotros. Y en eso se diferencia radicalmente de otras enseñanzas, de crecimiento personal, que, como ya he dicho, están muy de moda ahora. La paz proviene de Jesús, quien es, quien ha sido y será por toda la eternidad inamovible e inmutable en toda su gloria. Esa es la paz que debe gobernarnos. Y es más, esa paz en nosotros es la base de nuestra relación con otros hermanos en la fe. Cuando realmente la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, la paz de Dios se muestra en nuestra relación con los que tenemos a nuestro alrededor, como nos dice Pablo, y primeramente con los hermanos en la fe. Pablo también nos habla en Colosenses 1:18, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Lo hemos dicho antes, realmente la paz de Cristo es haber venido a este mundo a pagar por nuestros pecados, a conseguir esa paz que tenemos con Dios. Pero cuidado, la paz que se crea allí en la cruz es la que nosotros debemos ofrecer al mundo. Es la misma paz que nosotros debemos ofrecer a las personas que nos rodean. Y no es una tarea fácil, ¿eh? No es una tarea fácil hacer la paz. Implica convencer, dialogar, persuadir razonablemente. ¿Es nuestra fe una fe razonable? Nuestra fe es una fe razonable. Es una fe que se basa en la razón. Hay muchas personas que nos hablan de que vivimos como en un cuento, ¿eh? Claro, tampoco es cuestión de de meternos en el barro, ¿no? A mí me gusta a veces meterme en el barro y no está bien. Porque quizá lo no razonable es pensar en otras cosas que nos dicen, ¿eh? No sé si habéis escuchado, hace unos meses, hay un libro muy recomendado, pero a la vez que se ha hablado mucho de él en Francia, de muchos científicos no creyentes que ya barajan la idea de que el mundo no se ha creado con el Big Bang. Cuidado, esto tiene también una parte negativa, ¿eh? Dios, hay algo externo que hizo, dice ya, pero ¿me importa tampoco eso? Sí, Dios puede crear el universo, pero no lo tengo que tener en mi vida. Y a veces, bueno, pues nos felicitamos, ¿no?, con que los científicos digan que Dios puede ser, no le llamarán Dios, le llamarán una fuerza sobrenatural o lo que sea, pero puede ser realmente el creador de la vida. Pero a nosotros esto, perdóname que lo diga así, nos interesa bien poco. Lo que nos interesa es que crean que Cristo puede transformar sus vidas, ¿no? Con lo cual, llevar ese testimonio, llevar esa verdad, llevar esa paz a las personas es complicado. No solo complicado, también es algo delicado, ¿eh? Porque lo que no queremos es abordar a la gente. Vamos a recordar, aunque no esté muy bien, ¿no?, los tiempos antiguos, ¿no? Vamos allí, un pueblo, y les llevamos la Biblia y el que no se convierta, muerto. Y no vamos por ahí. Tampoco caigamos en el otro extremo, ¿eh? No, ya lo recibirán, ¿eh? A veces con nuestros hijos nos pasa, ¿eh? Son muy pequeños todavía para recibir el Evangelio. Es que el mundo no es neutro. El mundo no es neutro. El mundo está condenado. El mundo está en constante, perdonadme que lo diga así, podredumbre. El mundo va a llevar esa influencia en niños, hasta la más tierna edad. Debemos nosotros también predicar el Evangelio a los niños, por supuesto que debemos hacerlo. Cristo lo hizo así. Ese Evangelio de la paz es reconciliar, es vivir en paz con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con los jóvenes, pero tanto dentro como fuera de nuestras congregaciones. Fijaros, el asesoramiento para la reconciliación es una de las tareas, creo yo, más importantes que como pastores y como miembros de una iglesia tenemos. No es extraño que el propio Señor Jesús dijera y reconociera que esas personas, los transmisores de la paz, fueran llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quien hace la paz realiza algo que recuerda mucho a lo que Dios ha hecho con nosotros. Llevar la paz al ser humano está en consonancia con el amor de Dios hacia nosotros. No obstante, llevar la paz implica tenerla primero nosotros. Lo hemos dicho, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Y Pablo de nuevo nos da una pista.
En Colosenses 3:14 nos dice: pero sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Y empezamos a ver realmente que la paz está ligada con el amor. Está prácticamente unida al amor. Que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos hemos vestido del amor. Porque nuestro cuerpo ha sido revestido del amor. No tenemos que irnos a los tiempos antiguos. No tenemos que irnos mucho tiempo atrás. ¿Y qué lo vemos? Lo vemos con los primeros cristianos. ¿Cómo vivían? ¿Cómo se les reconocía? Vosotros sabéis, estoy seguro que sí, lo sabéis, pero ¿cómo se reconocía antes a los cristianos? ¿Cómo se reconocía? Porque sabía mucho de la Biblia, ¿no? Según se nos dice, una de sus características principales era porque se amaban. Mirad cómo se aman. Y a través de ese amor se reconocía que eran discípulos del Señor. Hace no muchos años veíamos algo que era quizá imposible para nosotros. Nuestra sociedad, tenemos que tener cuidado, yo sé que lo tenemos, pero nos lleva mucho a airarnos, a ofendernos. Nos dicen según qué cosas, enseguida nos lo dice el pastor: hombre, ya, pero es que estas cosas son muy personales mías. Nos lo dice un hermano, no se meterá en sus asuntos. Pero fijaros, el responder con paz a la violencia es muy poderoso. ¿Tú estás seguro de eso? No sé, el propio Señor Jesús a veces nos habla muy duramente, ¿no? Y nos dice: oye, mira, si alguien te quiere vacilar y en vez de que le lleves la compra hasta la puerta de su casa, dice: no, mira, súbesela hasta arriba. Y hombre, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Si alguien te da en una mejilla, pon la otra. Y entonces a veces, personas como yo, dicen: hombre, ya, hasta cierto punto, ¿eh? El Señor no pone punto. El Señor no dice hasta cierto punto, pon la otra. Dice que pongas la otra. Uf, qué difícil. Qué difícil es cuando, claro, nosotros, aunque no tenga pelo, no soy tan mayor, pero las manifestaciones de los años 50 y 60 en favor de la segregación racial en Estados Unidos. No sé si habéis visto estas manifestaciones en las que estaba Martin Luther King. Les pegaban, les quitaban las pancartas que llevaban, que ponían paz y igualdad. Y les pegaban y ellos respondían con no hacer nada. Yo hubiera podido hacer eso. Señor, no me pongas en esa situación. Qué difícil es responder con paz y con amor hacia las personas que nos tratan mal. Yo muchas veces lo he dicho, aquí en la iglesia es que habría que ser muy gusano, ¿no? Que a veces me lanzo, para responder mal. Porque si nos amamos de tal manera, ¿cómo vamos a responder mal? Si vosotros me amáis, si mi iglesia me ama, ¿cómo voy a responder con mal? Ahora, donde realmente cuesta es cuando realmente te están buscando. Es cuando realmente se están ofendiendo. Es cuando realmente ves que esa persona busca algo malo para ti. Ahí sí que es difícil responder con paz y con amor. Pero lo hemos dicho y no vamos a recordarlo porque ya estamos acabando. Realmente el Evangelio de la paz es el Evangelio del amor, es el Evangelio de Cristo. Y si decimos que Cristo es la paz en nuestros corazones, también podemos decir que si no tenemos paz en nuestras vidas, es porque Cristo no gobierna en ellas. Me gustaría terminar con dos frases, Una me gusta mucho y siempre la intento meter, hoy cuela perfectamente, ¿no? Una es de un filósofo y político irlandés cristiano del siglo XVIII, se llamaba Edmund Burke. Y él decía así: para que el mal triunfe, basta con que los hombres de bien no hagan nada. A mí me encanta esa frase, porque no es
que se hagan las cosas mal. Basta con que las personas que debemos hacer las cosas bien, que se nos llama cristianos, no hagamos nada para que el mal triunfe en el mundo. Y otro texto, este sí, es de la palabra de Dios, lo encontramos en Romanos 12:21. Y podría ser quizá el resumen a lo que estamos hablando. Pablo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es una frase que nos lleva a la acción, no a la inacción, no a dejar de hacer, sino a hacer. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y así es como debemos mantener la paz de Cristo, venciendo al mal con el bien que ha sido puesto en nuestros corazones por Cristo Jesús. Amén.